Estamos ya iniciando en la sintonía de Radio Amarán el espacio Adelante en la Fe, un tiempo semanal que cada martes tenemos oportunidad de compartir con los oyentes y en el que nos visita don Alberto Guardia, que ya está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, vamos a continuar una semana más Adelante en la Fe, anticipando ya la festividad del próximo domingo de Cristo Rey, escuchando este evangelio que nos recuerda dónde se encuentra la realeza de Cristo. También los soldados se burlaban de él. Acercándose le ofrecieron vinagre y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también una inscripción sobre él: «Este es el rey de los judíos». Uno de los ladrones crucificados le insultaba y decía: «¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reprendía diciendo: «Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros en verdad estamos justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero éste nada malo ha hecho». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y le dijo: «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, cuando las tinieblas cubrieron toda la tierra, hasta la hora nona. Se oscureció el sol, y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo: «Verdaderamente este hombre era justo». Y toda la multitud que había concurrido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus conocidos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban contemplando a distancia estas cosas. Pues hemos escuchado el relato, un fragmento de la Pasión de Cristo, de sus últimos momentos, que leemos en este último domingo del año litúrgico, que es el domingo del Cristo Rey, en el que señalamos pues que así fue como él fue coronado y condenado oficialmente. Es decir, la razón por la que fue condenado a muerte: hacía falta cometer uno de los, digámoslo así, delitos que entre los romanos pues fueran causa de pena de muerte. No se podía condenar a Jesús de cualquier manera, puesto que los judíos no tenían lo que los romanos llamaban el ius gladi, el derecho a juzgar y condenar a muerte, sino que eso solo lo tenía el imperium. Para juzgar solo tenía el gobernador, designado por el emperador, porque era una provincia imperial, que era Poncio Pilato. Así que era necesario acusar a Jesús de algún crimen lo suficientemente grave como para ser condenado a muerte, porque si no, pues había otras condenas, pues penas de cárcel, penas de la azotes, que lo recibió también. Así que los judíos insistieron mucho en, como nos recuerda el apóstol Juan, en que era un sedicioso, un revolucionario político, era un enemigo del imperio, del César, y que por lo tanto debía ser condenado con un delito de lesa majestad, el delito de rebelarse contra la autoridad del emperador, contra la autoridad constituida, el delito de rebelión contra el imperio romano. Así que tenían que acusarlo de un modo concreto, de que hubiera en sus comportamientos, en sus palabras, alguna cosa que manifestara el que efectivamente Jesús era un enemigo político del imperio. Y por eso, unos días antes en el templo, pues ya le habían tentado, llevando unos soldados romanos como testigos, con la cuestión del pago del impuesto del César y la moneda, ¿no? Cuando le preguntan, los romanos nos obligan a pagar impuestos, ¿los pagamos o no? Y Jesús cogió aquella moneda y dijo: ¿de quién es la inscripción que hay en esta moneda? Del César. Pues dad a Dios lo que te dio y al César lo que es del César. Cada cosa tiene un lugar distinto y diferente. El César no debe ocupar el lugar de Dios, y Dios no es el César, no es la autoridad política que nos gobierna. Y a lo largo de los siglos, por desgracia, pues ha habido una identificación entre ambas durante a lo largo de los siglos, una confusión que ha causado grandes problemas. Aquellos políticos o aquellos dirigentes de las sociedades que se creían elegidos por el mismo Dios para representarle y para actuar, olvidando que ellos no eran más que el César, no eran Dios, o al revés, aquellos otros que en el nombre de Dios se han erigido en reyes, emperadores y jefes para gobernar las naciones. Jesús separa ahí ese reino.
Así que había que acusarlo con una acusación formal de querer usurpar algún cargo público o algún oficio. En este caso, los judíos lo acusan de querer proclamarse rey entre ellos. Los judíos, es curioso, ya tenían rey. De hecho, Jesús va a visitarlo. En un primer momento, Poncio Pilato dice, yo no voy a juzgar a este hombre porque yo no veo ningún problema en él, así que os lo mando a vuestro rey, que en ese caso era Herodes Antipas, pues te lo mando al rey vuestro que tenéis. Tetrarca era el nombre exacto, ¿no? Era una especie de superrey o de virrey o rey delegado que se encargue de él. Pero Herodes lo devuelve a Poncio Pilato diciendo, a mí no me líes que yo no quiero rollos. Así que Poncio Pilato se ve la tesitura de tener que condenar a Jesús por un delito grave y viendo que efectivamente estaba produciendo una revolución, una revelación, un problema con la autoridad de los judíos, decide en esa sentencia famosa, como vale que muera un hombre por todo el pueblo, ¿no? Que haya líos. Para Poncio Pilato pues no era gran cosa, uno más, entre los muchos condenados, entre los que había que condenados a la crucifixión, que estaban esperando, como diríamos hoy, en el corredor de la muerte. No se hacía una única crucifixión, sino que se condenaba por los delitos graves a los que fueran condenados. En ese caso pues era pues, robo con violencia, la violación, estupro, etcétera, una serie de robos muy graves o de asesinato, por supuesto. La condena, ni la cárcel, ni la calera, ni trabajos forzados, que eran los más o menos los castigos comunes penales que tenían los romanos, puesto que en la antigüedad las cárceles no eran para que la gente estuviera allí dentro guardando una pena, sino era solo un momento en el que uno esperaba para ser juzgado. Y después te daban tu condena. Generalmente eran exilio, trabajo forzado, en una mina en algún lugar, galera, en la galera remando en un barco, o ya la muerte directamente, la crucifixión. Así que decide que, bueno, pues como tenemos que dar un castigo ejemplar a esta pequeña revuelta que me han montado estos judíos que no comprendo ni entiendo, ni me importan, ni me interesan, y hay gente en el corredor de la muerte, pues los vamos a sacar y entre ellos vamos a meter a este. Así que decide que la acusación que va a escribir en el acta que se ponía, ¿no? Colgando del cuello, digámoslo así, cuando iba a ser condenado, y se ponía el motivo por el cual eras condenado, ¿no? Pues asesino, violador, lo que fuera. Entonces a Jesús en la tablilla le ponen Henry, ¿no? Las iniciales, Jesus Nazoraios, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, el rey de los judíos. Y por eso cuando está allí siendo crucificado, los que pasaban por allí le decían, pues no era el rey de los judíos, pues vaya rey que tenemos, ¿no? Este rey, vaya forma de gobernar, sin ejército, sin poder ninguno, es un rey que se deja matar, es un rey que, pues venga, baja de la cruz, tú que tienes tanto poder, un rey, pues hacer todo lo que quiera y más. Y se burlaban de Jesús por el título que habían puesto encima de la cruz. Sin embargo, sabemos que estos dos, habría más, no lo podemos saber, por lo menos dos habían siendo crucificados al mismo tiempo, estaban siendo crucificados al mismo tiempo que él. Uno, sin embargo, observa que Jesús sí puede ser realmente el Rey y Señor de nuestras vidas y por eso le pide el acceso al paraíso. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Tú sí que eres Rey, así que en ese reino al que tú vas, en el que tú reinas, no este reino que es el reino de la violencia, que es el reino de la venganza, el reino de la injusticia, el del odio, como puedes ver, en ese reino tuyo, que es un reino de paz y tal, hazme un lugar, un sitio. Y le dice Jesús, pues sí, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la promesa final de Jesús a este hombre que en el último momento, mirando a Jesús, descubre efectivamente que Cristo es rey y ha venido a reinar, pero de un modo diferente a como nosotros lo concebimos en nuestras mentalidades humanas. Finalmente, Jesús nos da un ejemplo de cómo morir. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte no es una ruptura, como podemos nosotros verlo, ¿no? O como una especie de desastre destructivo, como una especie de ruptura que deshace mi vida, sino como en las palabras de Jesús, a tus manos, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es más bien una entrega. De hecho, se le llama, científicamente o físicamente, se le llama expiración. Expirar. Jesús expira en la cruz, es decir, exhala su espíritu, su aliento, entrega su alma, su corazón. Este es el modo en que Jesús nos propone terminar nuestras vidas, expirando, es decir, entregando nuestra alma, entregando nuestro espíritu y no sufriéndola como una ruptura o como una aniquilación, porque eso además, por así decirlo, pues hace que suframos aún más el último momento, ¿no?
y que sea para nosotros aún algo más disruptivo, mucho más traumático, y se convierta en una tragedia aún mayor el querer resistirnos, ¿no? Y el querer, ¿no? El percibirla o el vivirla como una aniquilación, ¿no? Como una desaparición y como una muerte definitiva. Sí, Jesús también nos enseña que incluso en medio de los peores tormentos y de los peores sufrimientos, uno puede encontrar misericordia, puede encontrar paz como buen ladrón, puedes encontrar una última mirada de misericordia, una última oportunidad, y como él muy bien dice, es que nosotros somos condenados a muerte porque nos lo merecemos. Hemos cometido un crimen grave, en fin, sabíamos que a lo que nos arriesgábamos, pero es que este hombre inocente está sufriendo una tortura que no se merece, es injusta. Incluso el mismo soldado romano que está allí guiando el pelotón de fusilamiento, diríamos, el pelotón de la condena a muerte, pues cuando ve la muerte de Jesús, como expira, como entrega su espíritu, dice, realmente este hombre era bueno, este hombre era justo. Entonces se ha cometido una injusticia, hemos matado a quien no debíamos. Él mismo se da cuenta, alguien totalmente ajeno a la mentalidad de los judíos, a sus historias, a sus problemas y a sus cuestiones, acostumbrado a tratar pues, con todo tipo de malhechores, digámoslo de este modo, y sin embargo en Jesús ve, cuando muere, como hemos dicho, expirando, tranquilamente, entregando a tus manos, comiendo mi espíritu en esas últimas palabras, ve una gran dignidad y ve la injusticia que se ha cometido con él. Este hombre era justo, era bueno, hemos matado a quien no deberíamos. Porque mira que estoy cansado de ver a gente que hemos aquí crucificado, que han cometido todo tipo de tropelías y de delitos, y este pobre hombre, incluso insultando en el último momento y tal, pues ha sabido morir en paz. Y el mismo soldado romano, como un observador, digámoslo así, imparcial o neutral, que no tiene nada que ver, no les va ni una cosa ni la otra, reconoce la dignidad de la muerte de Jesús y su injusticia. Él es el justo, el bueno, el santo, podemos decir ahí la traducción que más nos parezca, que muere por el pueblo sin merecerlo. Es inocente. El buen ladrón también lo reconoce, este hombre es inocente. Es inocente. Y en ese sufrimiento es capaz de vislumbrar un poco el otro no. El otro pues sigue por lo que ocurre cuando uno se encuentra en una circunstancia atormentada, una circunstancia de injusticia, ¿no? Indignado, enfadado, cabreado y nada, ¿no? Y muere de esa manera. De no estar en paz, ¿no? En justamente, ¿no? No sabe afrontar ese último momento de la vida. Es una pena, pero deberíamos todos estar bien preparados para afrontar ese último momento de la vida, porque nuestra muerte, en cierto modo, también define cómo ha sido nuestra vida. Es como una especie de resumen final definitivo de cómo ha sido nuestra vida. En nuestra vida hemos ido buscando algo más, por eso decimos más allá, es algo que suma, no algo que resta. Hemos querido algo más que lo simplemente material y tal, pues nuestra muerte refleja el cómo hemos vivido, refleja la esperanza que tenemos o no, etcétera, la fe, todo se refleja perfectamente en nuestra muerte. Y por eso Jesús incluso, pasando por esta circunstancia tan traumática, tan indignante como es una condena injusta, mira que es fastidioso, mira que es indignante, y mira cómo interiormente te destruye el que te condenen por una cosa, te acusen por lo que no has hecho, encima te condenen, ¿no? Porque vaya a quedar para la posteridad ya mal, ¿no? Va a quedar ya para siempre como una mala persona. Y que encima sea con sufrimientos físicos infligidos voluntariamente para que sufran más. Así que tu tortura interior, espiritual, psíquica, mental, como lo quieras llamar, encima agravada por una tortura física y por una violencia sin sentido. Lo que más daño hace a las personas es la violencia sin sentido. No es la violencia desencadenada por una serie de trágicas desdichas, sino la violencia inesperada. En una guerra, pues la gente pues, sabe que es violenta, que pasa tal, pero bueno, espera cualquier cosa que pase en una guerra y más o menos los medios asume. Sin embargo, que vas por la calle y de repente te den un puñetazo, pues eso sí que es por inesperado y por inmerecido, ¿no? Es como más doloroso, ¿no? Porque no estoy preparado para afrontar esta realidad. Así que Jesús nos enseña incluso cómo afrontar la violencia que se ejerce contra nosotros de distintos modos.
ya sea de un modo injusto, con una condena injusta, con una acusación falsa, violentamente, físicamente, afrontar con serenidad el final de nuestras vidas o la persecución y el asesinato. Uh-huh. Nos comentaba don Alberto que precisamente este fin de semana se celebra esa festividad de Cristo Rey. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Efectivamente, este texto es para que los cristianos proclamemos que en Jesús efectivamente es Rey. Cosa que negaron los judíos y por lo que fue condenado Jesús oficialmente por la autoridad de los romanos. Nos decimos que efectivamente Jesús es el Rey de los judíos, pero no solo el Rey de los judíos, es el Rey de todo el mundo, es el Rey de todas las personas que quieran aceptarlo como Rey. De hecho, la predicación de Jesús consistía en afirmar la llegada del reinado de Dios, el reino de Dios. Él habló de cuando comenzó su predicación, el reinado de Dios está cerca, el imperio de Dios ya ha llegado, el gobierno de Dios, podríamos traducirlo de forma muy distintas y diversas, teniendo en cuenta ese problema lingüístico, cultural, metalingüístico que tenemos todos en nuestro cerebro, en nuestra mente a la hora de utilizar estos vocablos tan primitivos, puesto que asociamos, por desgracia, cuando se habla de reino, reinado, etcétera, monarquía, los asociamos a la experiencia que en nuestro país hemos tenido de lo que es la monarquía o de lo que es ser rey, ¿no? Entonces solemos atribuirlo más a los reyes borbónicos, a los últimos reyes absolutos, quizá alguno más a los reyes visigóticos, a los reyes de la Reconquista, pero tenemos una imagen de que el rey es una especie de jefe todopoderoso que oprime a todo el mundo y que los aplasta, ¿no? Y que lo infla impuestos y que lo lleva a 1000 guerras y que vive regaladamente mientras todos se mueren de hambre y se construyen grandes palacios, ¿no? Pero que esa es la imagen deformada que tenemos. En la época de Jesús, un basileus, un rex, no era exactamente eso. De hecho, los emperadores no se llamaban reyes a sí mismos. Se llamaban césares o emperadores, que tenían otro significado. Esa palabra imperator significa el que impera por encima de todo, ¿no? Uh-huh. Y el rex en aquel tiempo era el que ejercía de padre, que se ocupaba y preocupaba de un territorio, de un espacio, para que la gente viviera bien, así para entendernos. Era más bien un administrador de los bienes, un administrador de la comunidad. Eso es lo que era el rey. De hecho, los romanos tenían distintos rex, de distintas personas encargadas de eso, de velar por el pueblo, que se ocuparan. Entonces, cuando Jesús habla de la imagen del rey, los judíos entienden la imagen bíblica, sí. Dios es rey. Uh-huh. ¿Y cómo es Dios nuestro rey? Pues Dios es nuestro rey dándonos dos cosas. La tierra prometida, la tierra, es decir, dándonos el medio de subsistencia. Para los judíos no había propiedad privada estricta, puesto que la tierra era de Dios y debía ser compartida porque Dios la ha entregado a su pueblo para que nadie muera de hambre. Por lo tanto, Dios nos da los medios de supervivencia al darnos la tierra y hace una alianza o pacto entre nosotros. Nosotros seremos su pueblo, tú serás nuestro Dios, tú serás nuestro rey. No pondremos ningún otro poder por encima de ti. Ese era el pacto de los judíos. Y entonces llega Jesús y dice, no, es que ese rey soy yo. No lo busquéis en el cielo, porque está aquí, entre vosotros. Uh-huh. Ya ha llegado. Y yo soy ese rey que buscáis, que es el que os da el alimento necesario, la vida, el modo de subsistir, el alimento, etcétera. Y por eso Jesús instituye los sacramentos y todo esto, para decirnos que ninguno va a pasar hambre en este mundo si tiene el pan de la vida, etcétera. Cómo podemos entrar a pertenecer en su reino de un modo libre y voluntario, bautizándonos. Esta era un gran matiz. Uno nace en un reino, nace y muere en el reino, en el canacillo, ¿no? No puede elegirlo. Sin embargo, en el reinado de Dios, uno accede a él libremente. Uno se convierte en súbdito, digámoslo así, adquiere la ciudadanía de ese reino, pues de un modo voluntario, aceptando tener a Dios como rey, es decir, ser hijo de Dios, tener a Dios como padre. Aceptar a Jesús como rey, que es un rey que nos defiende del mal, del pecado del mundo, con el amor, la piedad y la misericordia. Todos estos conceptos, toda esta realidad, todo esto podemos entender acerca de la persona de Jesús. Quiso el Papa Pío XI que se celebrara una fiesta. Y estableció que fuera el último domingo del tiempo durante el año, es decir, el último domingo antes de las 4 semanas del Adviento y de la Navidad. Es una fiesta relativamente cercana,
porque se estableció en 1925 con la encíclica Quod Primas, aprovechando el centenario, el 16º centenario del Concilio de Nicea, que fue en el año 325. ¿Qué pasó en ese Concilio de Nicea? Pues en esa reunión de obispos, ahora hablaremos también, que representaban a sus diócesis, en esa reunión de padres, de obispos y de escritores eclesiásticos y de todo el pueblo de Dios, decidieron definir con claridad el contenido de nuestra fe, es decir, cómo es el reinado de Cristo. Y por eso añadieron en el credo que confesamos todos los cristianos, el credo común, conocemos como el credo apostólico, es decir, el credo fundamentado por escrito, digámoslo así, por primera vez por los apóstoles, con una cláusula cuando habla de la resurrección de Cristo, cuando habla de que murió, fue sepultado, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra, a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y añadieron o enfatizaron en el concilio de Nicea, y su reino no tendrá fin. Y entonces, para recordar que Cristo es rey, es el que reina, el reino que ha empezado en Cristo no termina, es un reino que no tiene fin, porque es el reino del viviente, del Señor resucitado, es el reino que abre las puertas del paraíso, el reino que está ya aquí entre nosotros, pero todavía no se ha despegado del todo, pues que hubiera un domingo para recordar a todos los cristianos que celebramos la realeza de Cristo y que el trono en el que está sentado nuestro rey no es un trono de mármol, ni de piedra, ni de oro, sino que es de madera. El trono donde Cristo fue proclamado rey es una cruz, ese es su trono. La corona que Cristo llevó sobre su cabeza, porque llevó una corona para burlarse de él, no era una corona cualquiera, sino que era una corona de espinas. Accedió al reinado sufriendo por nosotros. Si nosotros queremos reinar en nuestras vidas, tendremos que ser como Cristo, personas sacrificadas, personas que sepan sufrir, aceptar la realidad, esforzarse por el otro. Todo eso lo hizo por amor y por misericordia. Cuando es llevado a la crucifixión, además de colocarle la corona de espinas, le pusieron un manto púrpura, nosotros lo llamamos violeta, a ese color, por eso suelen vestirse los nazarenos de ese color, para reírse más de él, puesto que era el color prohibido, es decir, era el color que solo podía llevar el emperador y sus representantes. Así que como signo de que efectivamente el rey es vilipendiado por la gente, es crucificado, le pusieron ese manto púrpura que llevaba y esa caña, que significaba el cetro, ¿no? Con la que luego quisieron pinchar una esponja para darle un poco de agua, y por lo tanto ya la ceremonia de entronización de Cristo se hizo así, para reírse de él, fue colocado con todos sus símbolos reales, con su corona, con su manto púrpura, con su cetro y su trono y su corona. Y allí así fue proclamado. Los judíos, los romanos acabaron con el rey de los judíos, incluso escenificándolo. Les gustaba mucho a los romanos esto del teatro, ¿no? En cada ciudad que había, pues hacían un teatro. Entonces decidimos hacer el teatro bien hecho. Si a este hombre lo vamos a condenar por ser el rey de los judíos, pues vamos a vestirlo de rey. Y vamos a colocarlo en el lugar que le corresponde y lo vamos a poner en lo alto de su trono, en vez de una bandera, la bandera de su reino, digámoslo así, vamos a poner el gran letrero que diga quién es este, ¿no? Y aquí el rey de los judíos, sentado en su trono, que es la cruz, coronado de espinas, y clavado con los clavos. Así que efectivamente nosotros decimos que Cristo es rey y que su reino no tiene fin, porque ese reino comenzó en la cruz, ese reino triunfó con la resurrección, y ese reino es el reino que triunfa sobre la muerte, que triunfa sobre la injusticia, sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, en fin, sobre todo lo que lleva al hombre a crucificar a otros. Así que Cristo es el rey de los crucificados, es el rey de las víctimas, es el rey de los inocentes que son injustamente acusados, etc. El rey de los que sufren, el rey de los que mueren. Ese es el modo en que Cristo reina. Y llegará un día en que todos seremos plenamente conscientes de esta realeza de Cristo y podemos contemplar a Cristo como nuestro Rey y Señor de nuestras vidas, superados por fin todos estos enemigos que se supone que también un rey debe combatir. Una de las misiones que tenía un rey era el combatir a los enemigos del reino, los enemigos de sus ciudadanos. En este caso, Jesús los combate hasta el final,
al último gran enemigo que ningún rey de este mundo puede vencer, que es la muerte. Todos se enfrentan a ella y todos son vencidos por ella. Cristo es el único que es capaz de vencer al enemigo de todos los seres humanos, que es la muerte, y lo vence precisamente muriendo en la cruz. Al resucitar, se proclamó el rey vencedor sobre la muerte, el infierno, el pecado, el mal, etc. Y don Alberto ha mencionado en la diócesis, la iglesia diocesana, ¿qué es esto de la diócesis y para qué sirve? Sí, las diócesis están estructuradas, o son la organización que tiene la iglesia actualmente. Está basada en una antigua organización territorial del Imperio Romano. El Imperio Romano se dividía en provincias, como las que tenemos nosotros, y luego en la unión de varias provincias. Y esa unión de varias provincias, como nosotros sería hoy como una comunidad autónoma, una cosa parecida, era la diócesis. En España había una, era la diócesis Hispanie, se llamaba así, España, Hispania, y estaba dividida en varias provincias, la tarraconense, la cartaginense, la bética y la lusitania, es decir, tenía 4 provincias reunidas. Luego estaban las Septimanias, estaban las Galias, la Britania, la Italia, la Asia, África, era otra de las diócesis que reunía las provincias del norte de África, y por lo tanto, cuando los cristianos empezaron a organizarse, sus iglesias estaban siempre perseguidas por un sucesor de los apóstoles. Para que hubiera una comunidad cristiana, hacía falta alguien que fuera sucesor directo de los 12 apóstoles. Los apóstoles fueron estableciendo sucesores en los lugares donde iban creando comunidades, y dieron el encargo, lo tenemos en las cartas de Timoteo, etcétera, lo vemos en las cartas de San Pablo, y lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, por medio de un gesto, la imposición de mano, la ordenación, la consagración de un sucesor, que siempre hubiera alguien que lo representara, que lo sucediera, pues se llama sucesor de los apóstoles, y que tenía la labor de establecer presbíteros, curas, sacerdotes, para que se encargaran directamente de todos los fieles que formaban parte de esa comunidad cristiana, que en aquellos tiempos era urbana, estaba en las ciudades, y la gente iba de los pueblos a las ciudades, y solo había iglesias en las ciudades, porque ahí se reunía la gente de los distintos suburbios, diríamos hoy. Sí. De hecho, la palabra suburbio está mal dicho porque en latín también suburbio, pero bueno, digamos, el suburbio, los arrabales o los pueblos lejanos, lo que en Murcia, si vamos a entender mejor, se llaman pedanías, se llamaban en la época del Imperio Romano parroquias. La parroquia. Y a la parroquia era ir a la pedanía, ir al pueblo que está al lado, pero ya no forma parte del núcleo urbano. Sigue conforme hubo habido también cristianos en los pueblos, en los pagos, en las parroquias, pues el obispo, el sucesor de los apóstoles, llamado ya obispo, episcopo, como viene también en las cartas pastorales y en las cartas católicas que vienen en el Nuevo Testamento, nombraba personas que se ocuparan de lo que él tenía que hacer en los lugares más lejanos, pues no podía ir. No podía andar todos los domingos para hacer misa, digámoslo así, para celebrar con la comunidad en 30 sitios distintos. Esos son los párrocos. O los presbíteros, los sacerdotes encargados de realizar la misión del obispo, del sucesor de los apóstoles, en ese territorio. Así que la suma de las parroquias, es decir, de las comunidades que tienen un párroco, un presbítero, que se encarga de celebrar la Eucaristía, y que forma parte de un presbiterio, es decir, de un grupo de sacerdotes ordenados por el mismo obispo, forman una diócesis. O formaban una diócesis que no tenía que ver con los límites provinciales ni con nada del Imperio Romano, sino que simplemente recogen el nombre. ¿Cómo la vamos a llamar? Pues lo típico de todos los tiempos. Pues vamos a ver, pues no lo vamos a llamar según el nombre de una ciudad, porque aquí hay gente de todas las ciudades y de todos los pueblos, hay muchas parroquias. No la vamos a llamar, tendremos que ponerle un nombre amplio. Entonces se le fueron poniendo los nombres de las provincias romanas. Por eso nuestra diócesis se llama Cartaginensis in Hispania. La Cartagena, la Cartago Nueva, Cartago Nova, Cartaginensis, en España, porque hay otra Cartaginensis que está en América. Ahora se llama Cartagena de Indias, pero en su momento se llamaba Cartagena de América. Y entonces nuestra iglesia, nuestra diócesis, es decir, el obispo don José Manuel, sucesor de los apóstoles, que reúne su presbiterio, los 400 y pico curas que estamos en las distintas parroquias, ordenados por él o por su anterior, por su que le antecedió o el que le sucederá, formamos la diócesis de Cartagena en España, y conservamos ese nombre, que
Luego, con el paso del tiempo, ya pasada la Edad Media, se dijo, pues será mejor que pongamos unos límites territoriales. Entonces se fueron configurando según las provincias antiguas del imperio, según los reinos castellanos, en fin, han ido cambiando de tamaño con el paso del tiempo. Hasta que finalmente, ya en la última reforma que se hizo en el año 50, vienen a coincidir más o menos con lo que son las provincias del siglo XX. Por eso nuestra diócesis de Cartagena coincide con la provincia de Murcia, con la región de Murcia. Es decir, con todos los pueblos que tengan cura que estén dentro de la provincia de Murcia, de la región de Murcia, son curas nombrados por el obispo de don José Manuel, por el obispo de Cartagena, cuya sede central no está en Cartagena, sino que está en Murcia. La sede es la catedral. Cuando se restauró la diócesis en el siglo XIII, se dijo, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Porque aquí en Murcia hubo varias diócesis. Hay que entender que en la antigüedad las diócesis eran muy pequeñas, bastante pequeñas, eran un pueblo y sus alrededores. Claro, el pueblo y las parroquias, el pueblo y las pedanías, ¿no? Entonces había una por Cejín, otra por Lorca, otra en Cartagena. Entonces cuando ya surgió, dijimos, ¿qué nombre le ponemos? ¿Le vamos a poner Lorca o le vamos a poner el nombre general? El nombre que tuvo la primera, que fue la cartaginensis en España. Se pone ya, pero es que la catedral no está en Cartagena, se pone, no pasa nada. Nos ponemos ese nombre, aunque la sede de la diócesis llamada cartaginense en España está en Murcia. Sí. ¿Cuál es la sede de la diócesis? Pues donde vive el obispo y donde celebra el obispo en su iglesia. Y la iglesia, la parroquia del obispo, es la catedral. Así que nuestra diócesis tiene su sede en Murcia, la catedral está en Murcia, pero se llama Cartagena en España. Y la formamos los sacerdotes que pertenecemos al clero o al presbiterio del sucesor del apóstol, don José Manuel, y así la línea sucesoria se mantiene. Nuestra diócesis hasta el año 50 era más grande que la provincia. No sabemos hasta qué punto es un error o no el que se hubiera decidido en aquellos tiempos hacerlas coincidir, las provincias de la Iglesia, o la organización de la Iglesia, con las provincias de España oficiales de Cea Bermúdez, que se hicieron en el siglo 1800 y pico. Y entonces Murcia perdió, la diócesis de Murcia perdió la provincia de Albacete, lo que es la provincia de Albacete, perdió lo que era la Vega Baja del Segura y perdió una parte de Almería, que también era la diócesis de Murcia, de Cartagena, en la parte de Huerca Lovera. Así que hasta hace bien poco, estos años 50, nuestra diócesis de Cartagena ocupaba un terreno más amplio que nuestra provincia de Murcia. Ocupaba también la de Albacete, un trozo de Alicante y otro trozo de Almería. Las diócesis de Albacete y Almería no existían, se fundaron después y fueron desgajadas, separadas de la nuestra, con el criterio de que fuera más fácil que hubiera un obispo y que los curas fueran de por allí, ¿no? Hasta hace eso, los años 50, pues yo soy de Murcia, el obispo me nombra sacerdote y me dice, vaya usted a Nerpio, o vaya usted a Ellín, porque eso era de Murcia. Pertenece también, ¿no? Pertenecía. Entonces era muy complicado, porque irse a Ellín o irse a Tobarra o irse por allí en aquellos tiempos era pues prácticamente ya no volver a ver a tu familia nunca más, porque para hacer los 150 kilómetros para ir a Murcia, claro, en un carro o en un burro, pues poco más. Entonces se decidió hacer el criterio de hacerlas más pequeñas. La diócesis más grande que había en España, por curiosidad, era una diócesis histórica, era Toledo, que ocupaba casi todo el centro de España, ¿no? Sí. Por haber sido o haberse establecido cuando los visigodos habían nombrado a Toledo la capital de Hispania, de España. Madrid, con lo que nos parece tan magnífico, tan sorprendente, Madrid no llegó a ser provincia hasta este siglo XX, hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX. Y la actual división de Madrid en tres diócesis, pues viene del año 90. Es decir, es muy, 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 muy reciente. Es por eso, por lo que en Madrid no había catedral. Perdón, y se acabó, pues entraron en los años 90. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es que en Madrid no hay catedral? La catedral de la Almudena pues se ha estado construyendo desde el siglo XIX y se terminó de construir en el año 91, 90 y tanto, que vino el Papa Juan Pablo II a bendecirla e inaugurarla. Se preguntaba que por qué en Madrid no había
catedral. Pero en Madrid no había catedral porque no era diócesis, porque no tenía obispo propio y por eso no tenía catedral. Hasta que no se nombró el obispo del lugar, pues no se tomó la idea de construir una catedral. Qué curioso. ¿A que sí? Bueno, pues hemos aprendido también un poco de la historia y de cómo se organiza también la Iglesia en torno a esas diócesis. Tenemos también una canción para despedirnos, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Pues, con un canto que procede de la Revolución Cristera, se llamó así, de México. En México el año también tanto, precisamente cuando se proclamó en este aniversario de Nicea, que su reino no tendrá fin, una persecución contra los católicos, los cristianos, pero los católicos en general, concretamente por medio del Imperio Mexicano. ¿Qué iba a decir? Que hubo también un Imperio Mexicano. Y entonces les prohibieron celebrar la misa, les prohibieron ir a misa, prohibieron la religión. Entonces hubo un grupo de personas que se rebeló porque quería celebrar la misa los domingos y todo eso. Y este era un poco el grito que cantaban, como canto de resistencia frente a esa república masónica mexicana que quiso prohibir la religión, pero prohibirla de un modo absoluto, que desapareciera totalmente, puesto que habíamos llegado a un nuevo estado de la historia en la cual la religión sobraba. Claro, también sobraba la libertad y también sobraba todo lo demás. Habíamos llegado por fin al imperio absoluto de los listos y de los sabios progresistas y todo lo que estuviera en su contra, pues lo abolieron, ¿no? Entre la libertad, la religión y una serie de cosas. La escuchamos entonces para despedirnos. Se llama Tú reinarás. Reinarás. Hasta la semana que viene. Eso es.